al secretario de Paz Metrada de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Eva, como siempre un placer trabajar con vos. Hacía mucho tiempo que estamos pensando en esta actividad y bueno, y fuimos sumando actores como es nuestra costumbre. Así que bueno, gracias a vos, gracias claramente a Manuela y a todo el equipo del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad. Y después, bueno, vendrán otros expositores, expositoras. A Mariana, que es acá nuestra presidenta de la Comisión del Consejo, de Género, Diversidades y Disidencias. Y en mi caso estoy, bueno, obviamente como presidenta de la institución, pero también como la encargada del área de acceso a justicia, y voy a decir unas breves palabras en relación a eso, cuál es más o menos el trate y la línea que tenemos y por qué pensamos estas actividades. Les quiero agradecer particularmente a todos ustedes que están presentes y a quienes nos están acompañando vía virtual, vamos 54 participantes. Y por supuesto a las chicas que son nuestras coequiper, que sin ellas no podríamos llevar adelante esta actividad y la podríamos comunicar después, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Primero los encuentro de 4 o 5, porque le agregamos uno. Y le agregamos uno de herramientas comunicacionales. ¿Se escuchan bien? ¿Nos están escuchando? Sí. No sé. Está silenciando todo. Ah. ¿Se escuchará bien? Mi preocupación. Que alguien nos diga. Sí, se escucha mal, se escucha medio. Ah, sí. Y a ver, con este micrófono se escucha mejor. Es que no. Ah, sí. Sí, pero así soy yo. Bueno, ahora empiezo de nuevo, pero en realidad lo que hice fue agradecimientos varios, y no voy a hablar sobre eso, así aprovechamos el tiempo que claramente el tema, los temas y las expositoras lo meritan, así que y todos y las participantes. Contarles un poquito, digamos, nosotros no hace tanto que estamos en la gestión colegial de este rol, en mi caso en el carácter de presidenta, en el caso de Mariana como presidenta de Consejo de Género, pero sí tenemos algunos años en la institución y que siempre hemos trabajado con Manuela y también con Sebastián. Sea desde la colegiación o en otros espacios que hemos tenido, claro, desde la facultad y demás. Y lo cierto es que cuando pensamos cómo avanzar en esto de los derechos, ¿no? Y bueno, claramente partimos de la base de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Esto que nos establece el respeto a la dignidad, el acceso a justicia, a las personas a que sean oídas, a que puedan obtener una resolución en un plazo razonable. Y cuando hablamos de acceso a justicia, también lo relacionamos con los y las destinatarias de esta capacitación en particular, que son, nosotros lo pensamos, para asesores y defensores ad hoc de la justicia de paz letrada, y así lo hemos trabajado, y así ha sido declarado de interés por la Secretaría. Claramente estamos hablando de personas en condición de vulnerabilidad que necesitan nuestra asistencia. Y en esas condiciones de vulnerabilidad, que en algunos casos pueden ser económicas, en otras claramente no son las únicas características definitorias, tenemos la edad, el género, y es particularmente el que nos vamos a ocupar. Cuando pensamos en el acceso a justicia, desde nuestro lugar, y lo hemos compartido con Manuela muchas veces, estamos pensándolo claramente en sentido amplio, un abordaje holístico, y que se deben implementar distintos mecanismos de acceso a derechos. Nosotros en la institución tenemos básicamente 3 ejes sobre los que estamos trabajando, que es la prevención, la asistencia y el seguimiento. Y dentro de la prevención lo consideramos como una necesidad prioritaria para poder, bueno, justamente en la medida de lo posible evitar, morigerar todo lo que las consecuencias que puede traer el no acceso efectivo
a justicia. Y en ese sentido, desde el área de acceso y otros programas, hemos organizado y estamos organizando distintas actividades que tienen que ver con la concientización, con la difusión de derechos. Realizamos distintos encuentros con distintos referentes porque consideramos que claramente la participación de la sociedad civil es fundamental en poder establecer, digamos, algunos mecanismos de gestión y eventualmente de resolución de los conflictos, y también claramente en realizar jornadas de difusión de derechos y demás. Y ahí tratamos, con el tema de prevención, yo particularmente soy una convencida de que hay que empezar a trabajar desde edad muy temprana, y dentro de los programas que tenemos en el área de acceso acá en el colegio, trabajamos distintas formas. Ahora, calculo que Cintia debe estar por ahí, que además es nuestra secretaria del Consejo de Géneros y Diversidades, pero vamos a estar participando de una capacitación, de un encuentro que se va a realizar en la ciudad de Saladillo el día 28 de abril para tratar justamente una de las formas de violencia, que es el bullying, el ciberbullying, realmente tantas consecuencias nos trae. Claramente, digo, si bien nosotros como abogadas y abogados, nuestro rol fundamental muchas veces está en la resolución o en el abordaje cuando el conflicto ya se encuentra presente, también creo que tenemos un rol fundamental a la hora de tratar de prevenir todas estas cuestiones. En cuanto al tema de la asistencia, fundamentalmente, básicamente tenemos que trabajar sobre dos cuestiones, que es reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas, y básicamente evitar la revictimización. Y para eso, para poder evitar la revictimización durante los procesos judiciales o las intervenciones que se realicen, claramente tenemos que poder estar capacitados y capacitadas de la mejor manera posible, y además ir nutriéndonos cada día, porque claramente la sociedad es dinámica, no digo nada nuevo con esto, consecuentemente necesitamos ir ayudándonos también a las nuevas cuestiones que van apareciendo. Yo un poco les planteo esto hoy me toca ser presidenta de este colegio y estar a cargo del área de acceso por elección, pero también lo trabajo, con Manuela hemos compartido estos espacios. Yo tuve la oportunidad y estoy agradecida de haber transitado esa etapa, por más que en el momento fue difícil, pero estuve a cargo del área de acceso a justicia, donde trabajamos básicamente con víctimas de delitos graves. Durante 3 años asistimos casi 8.000 víctimas, 7.987, y las víctimas eran de abuso sexual infantil, violencia de género y homicidio. Y acá viene justamente esto de acceso a derechos, acceso a justicia y género. El 100% de las víctimas de violencia de género y femicidio claramente eran de género femenino. Y a partir de registros parciales que teníamos, también las víctimas asistidas por abuso sexual y violencia familiar pertenecen a ese género. Esto es así de chiquitito y súper humilde comparado con todas las estadísticas que tienen ellas, porque claramente se dedican a la investigación y son las especialistas, junto con Mariana y todo su equipo. Y como tercera fase, desde la cual nosotros planteamos, digamos, estas acciones, tiene que ver con el seguimiento. Estamos absolutamente convencidas que para poder generar distintas políticas, en este caso institucional, tenemos que saber qué pasa con esas personas que estamos asistiendo, esas vulnerabilidades que estamos trabajando. Y claramente, en una institución como es el Colegio de la Abogacía, podemos hacer una parte, pero sin ninguna duda necesitamos trabajar de manera mancomunada con el resto de las instituciones, como es justamente este espacio. Y bueno, yo la verdad era simplemente esa introducción que quería hacer, quería compartir con ustedes, contarles de qué lugar estamos trabajando de manera institucional. Necesitamos profundizar, fortalecer todas estas cuestiones. Y bueno, y acá estamos, en nuevos encuentros donde seguramente todas y todos nos vamos a poder nutrir de conocimientos, de experiencias, y bueno, la idea es que podamos sumar y podamos construir a que tengamos una sociedad, digo yo,
un poquitito menos violenta o podamos hacer un aporte para. Así que bueno, simplemente eso. Yo en un ratito me voy a tener que retirar porque a las 6 tengo que dar clases, pero me voy a quedar a compartir con ustedes un momento. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias a todas y todas las que están participando de manera virtual y por supuesto a todos ustedes. ¿Ahí me escuchan? ¿O tengo que sacar? Perfecto. ¿Se escuchará? Se escucha. Se escucha bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer para nosotros que Rosario Sánchez, con la cual tenemos todo un recorrido juntas desde aquellas clases de mediación con Roberto Berizonce, a la actualidad, y lo que puedo recoger es que realmente se ha ido constituyendo como un sujeto histórico mujer, porque me emociono cuando lo digo, porque se ha construido en todos los espacios de forma horizontal, y eso la ha llevado al lugar donde está, que ella lo deseó, y tuvo el acompañamiento necesario de mujeres y de varones. Quería hacer ese agradecimiento. Yo a esta altura siempre me emociono cuando veo esos agradecimientos, y por otro lado comentarles a ustedes que yo dirijo el Instituto de Cultura Jurídica, que es el primer instituto de investigación que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es una apuesta fuerte que desde el año 2011, ya veníamos trabajando mucho antes, pero desde el año 2011 ha recibido el reconocimiento de la universidad como Instituto de Investigación. Eso significa, cuando digo una apuesta fuerte, que se ha empezado a formar, con el cambio de currícula, también a abogados y abogadas, respetando, valorando la investigación como parte de la enseñanza y de la extensión, como los tres pilares a sostener para formar un abogado y una abogada comprometido con una realidad compleja, como muy bien dijo Rosario, en la cual estamos inmersos con una cantidad de problemáticas derivadas de nuestra situación, que somos un país pobre y debemos reconocerlo, y que las personas que buscan nuestra ayuda se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En ese recorrido nosotros trabajamos diversos temas relacionados con el acceso a justicia, como dice Rosario, y con el acceso a la justicia, que se hace esta diferenciación. Cuando hablamos de acceso a justicia, como muy bien lo explicó Rosario, estamos hablando de acceso a derechos en todas las instituciones del Estado. Y quizás una de las deudas que tenemos, y la investigación empírica nos muestra esto, es la falta de articulación que existe entre las diferentes instituciones que trabajan desde el Estado. Y esto lo hemos podido corroborar en nuestras investigaciones empíricas. Antes de seguir conversando con ustedes, quiero presentarles a parte de mi equipo. Hace más de 20 años que yo trabajo en forma interdisciplinar, porque justamente el saber que nos brinda el derecho ha estado concentrado en mi formación y en la formación de muchas generaciones, en la transmisión del conjunto dogmático de normas vigentes, la jurisprudencia y la doctrina referida a esa dogmática jurídica. No es que no sea importante, es muy importante, pero no es suficiente para formar a un abogado y una abogada. Por ello es que en las investigaciones, y cada vez mucho más en diferentes ámbitos de la administración de justicia, se empieza a valorar el trabajo interdisciplinario, que no significa distribuir tareas entre diferentes personas, sino significa poner los distintos saberes y en función de esos saberes poder trabajar en función de plantearnos
preguntas más fuertes con respecto a la complejidad que tiene nuestra realidad social. Y también ayudarnos a transitar como profesionales, como decía Michel Foucault en el siglo pasado, con un conjunto de herramientas variadas que nos permitan salir de la opacidad que muchas veces nos da solamente el conocimiento de la dogmática jurídica. En ese recorrido he ido formando y formándome, porque como decía al principio, que yo la veía a Rosario como un sujeto histórico mujer construido, el poder se construye en forma horizontal, porque cada una de las personas que estamos acá, seguramente, si empezamos a conversar, vamos a tener algo que agregar sobre el tema que estamos trabajando. Y justamente ese ideal, esa utopía que pretendemos con esta transformación y esta generación de derechos que han sido históricamente negados a las mujeres, es justamente esto: trabajar conversando con el otro, escuchando al otro y escuchándolo desde su realidad, sin juzgar previamente, sin situarnos en una situación de clase o de superioridad por conocer la dogmática jurídica. Entonces voy a ir a presentar, yo les hago suspenso, eso me gusta. Bueno, acá a mi derecha tengo a dos de mis más estrechas colaboradoras, que no solamente investigamos, construimos y presentamos investigaciones empíricas situadas, y eso nos ha llevado a un conocimiento más profundo del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires y especialmente del Departamento Judicial de La Plata. Y con Gaby nos conocimos en extensión universitaria. Trabajábamos en 4 barrios periurbanos de la ciudad de La Plata, y desde allí me di cuenta que uno de los temas que estaba surgiendo hace muchos años de esto, así ustedes ven que ella era muy jovencita en esa época, empezamos a observar de qué manera la violencia contra las mujeres estaba invisibilizada, por más que tuviéramos algunas normativas que nos acompañaban en ese momento, no tan completas como tenemos hoy, y que la mujer no podía poner en palabras los horrores que había vivido. Es más, poníamos carteles de consultorio jurídico, y nos dábamos cuenta que eso no era suficiente. Gaby Galetti viene desde la psicología. A poco andar, una estudiante mía se acerca desde otro lugar, ella abogada, Susana Cisneros, y se incorpora a este grupo y empezamos a trabajar en esos barrios sensibilizando, como con películas que nos acercó Susana, no sé si te acordás de esa época, para poder trabajar en esos lugares donde las mujeres todavía no podían poner en palabras, y ahora todavía hay muchas mujeres que no pueden poner en palabras los horrores que viven, y cuando la ponen se encuentran muchas veces con un profesional o del derecho o de otra disciplina social que en lugar de contribuir, colaborar a que ponga en palabras y ordene los horrores vividos, muchas veces obnubila esa situación. Y acá está presente también otra de nuestras integrantes del grupo, que ella en cierto momento pensó al principio: ¿qué tengo que agregar yo, que vengo de la comunicación, que soy licenciada en comunicación? Y justamente era toda su militancia feminista por los derechos de las mujeres, y que nos llevó también a nosotras a militar por los derechos de las mujeres. Gabriela Barcaglioni, que la van a tener en otra de las tardes que viene, el martes que viene. O sea que están súper invitadas el martes que viene.
por supuesto a todo el ciclo que también han armado Rosario y Mariana. Bueno, también tengo que decir de Mariana, que muy amorosamente me ha recibido para llevar adelante esta reunión. Y a nosotros, ¿por qué nos sirve mucho? Porque hay como como pocos vasos comunicantes entre los resultados de las investigaciones empíricas y el trabajo profesional. Y esta puerta que abre Rosario para esta vinculación es muy importante, porque si nosotros estamos reclamando que no hay articulación entre las diferentes instituciones del Estado, tenemos que empezar a trabajar en esa articulación. Y como dije antes, para el acceso a la justicia, no solamente el acceso a justicia, sino específicamente el acceso a la justicia, a la administración de justicia. En realidad siempre hablamos de justicia y lo que estamos hablando es de una organización burocrática que depende del Estado y que no administra el valor justicia, porque cada uno de nosotros que estamos acá, si le preguntamos qué piensa que es la justicia, cómo la pondera, seguramente la va a ponderar diferente. Lo que vamos a la administración de justicia y quienes trabajamos por fuera de la administración de justicia, vamos a tratar de acompañar, ayudar a resolver los problemas que a veces la administración de justicia no tiene la respuesta. Es por eso que después Susana les va a contar dónde trabaja ella, que depende de la administración de justicia, pero que no está físicamente en la administración de justicia. Y una gran maestra que tuvimos en nuestro país y que pudo llegar a nuestro máximo tribunal, Carmen Argibay, tuvo la generosidad de plantear que aunque ella estaba en ese máximo tribunal, desde la administración de justicia no se pueden dar todas las respuestas para las violencias y son pocas las respuestas que se pueden dar desde una institución decimonónica que hace 200 años fue creada y que se han ido agregando fueros, pero de ninguna manera se ha repensado burocráticamente dicha institución en su organización burocrática. Entonces, por eso nuestra última investigación, lo que estamos trabajando, es cómo se conforman, cómo se sostienen las prácticas jurídicas. Esas prácticas que no se revisan permanentemente y que hacen que un expediente que atrás de ese expediente está la vida de una o de varias personas pueda transitar por distintos fueros sin poder brindar con la celeridad necesaria una resolución. Es por ello que acá, no sé por qué quedó Elizabeth Schifrin acá, no era lo que quería poner, pero no importa, ¿no? No, a ustedes. Perdón, Manuela, aprovecho, Sí, me tengo que ir a clase. Rosario, Gracias, un gusto. gracias, como siempre. Saludos a todo el resto y nos vemos en los próximos encuentros. Gracias. Ah, sí, no sé por qué. Perfecto, bárbaro. La caca. Perfecto. Entonces nosotras a esta charla, esta conversación, me gusta últimamente, luego que he leído algunas cuestiones con respecto a cómo trabajar, me gusta la palabra conversación, porque conversación significa que yo me comprometo con la palabra del otro, a escucharla, a reflexionar, a no juzgarla, a no juzgarla desde mis prejuicios, desde mi situación de clase, a no desvalorizar por qué se encuentra entrampada en una situación de la cual no puede desapegarse. Entonces se nos ocurrió, frente al planteo
de Rosario, llamar a esta charla "Conflictos y desafíos del trabajo con familias en los contextos actuales". Y como subtítulo, Familias, Género y Testimonio. Voy a hablar un poquitito yo con respecto a esto, y quería traer un texto de Elizabeth Schelin que les invito a leer, que se llama "La familia, un modelo a desarmar", que justamente es un texto que fue publicado este año, pero que recoge todo el trabajo que Elizabeth Schelin, que es una socióloga argentina, ha realizado con respecto a entender por qué de la persistencia de la institución familia, de la familia, y justamente la pone en singular, porque es ese modelo que fue generado en el momento del nacimiento del sistema capitalista, y en ese momento que se hizo una diferenciación entre el ámbito público y el ámbito privado, y que lo que refrendó jurídicamente ese nacimiento fue que justamente una de las potencias que fue artífice del nacimiento de la modernidad, como fue Francia, generó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este hecho histórico no lo podemos olvidar si queremos entender, comprender por qué la familia está en nuestro imaginario y la sostenemos en nuestras interacciones cotidianas, y también la sostenemos, y esto es lo interesante para trabajar hoy, aquí y ahora, la sostenemos en nuestras intervenciones profesionales. Entonces, por más normativas, lo más progresistas que tengamos, por más que copiemos los tratados internacionales que fueron elaborados en esas potencias, que no tienen los problemas de pobreza que tenemos nosotros, es necesario trabajar en un cambio cultural. Y para producir ese cambio cultural tenemos que revisar el nacimiento. No se preocupe, que voy a hablar 2 o 3 cosas más. No les voy a contar el nacimiento de la modernidad, que eso seguramente ustedes en otra época educativa lo habrán hecho. Simplemente lo traigo porque allí lo que pone el sello y lo que marca el inicio de lo que hoy hablamos mucho, pero no sabemos cuál es el contenido. Allí nace una ideología, la ideología patriarcal, que está justamente sostenida a través de la dominación, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por supuesto que en el momento de su nacimiento hubo mujeres y varones, por eso tenemos acá presencial un varón y seguramente haya muchos más, que eso es lo importante, que ofrecieron resistencia, y todo este tiempo fuimos ofreciendo resistencia para romper con esa diferenciación entre lo público y lo privado. Pero yo creo que el desafío más importante que hoy tenemos como profesionales y las chicas, las profesionales, no lo digo despectivamente, sino justamente... Nos encanta que me digan chicas. Ah, bueno, entonces, perfecto. Las van a ayudar a repensar, a reflexionar sobre este tema. Yo lo único que quiero es traerles un texto de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés fallecido en este siglo, y que él, en esta definición, que no se las voy a leer con detenimiento, sino que se las voy a leer un poquito rápido, es un francés y es complejo entenderlo, pero resumiendo lo que dice Pierre Bourdieu, es: la familia es una construcción cultural, y como es una construcción cultural podemos desarmarla, y eso coincide con lo que dice Schelin.
Y justamente lo primero que tenemos que hacer es hacer algo que ya lo decía Pierre Bourdieu, reflexionar críticamente sobre nuestra propia conformación como sujetos dentro de esta realidad social. Y todo lo que traemos en mitos, prejuicios, de estos 200 años de consolidación de este sistema. Y lo que dice Pierre Bourdieu, y que todavía nos cuesta mucho entenderlo, es que la familia es una ficción, un artefacto social, una ilusión en el sentido más corriente del término, pero una ilusión bien fundada. ¿Y cómo si está bien fundada? Porque ha sido sostenida. Piensen ustedes que hace 70 años acá en nuestro país que las mujeres votamos, que tenemos derechos políticos. Hace poco tiempo falleció la primera mujer que se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y cuando quiso ejercer, le daban el título académico, pero no para el ejercicio. Porque al ser producida y reproducida con la garantía del Estado, recibe en cada momento del Estado los medios para existir y subsistir. Entonces, justamente esto refrenda desde el punto de vista teórico lo que yo con mis palabras quise decirles a ustedes. El trabajo que tenemos hacia adelante, por supuesto que es conocer la dogmática jurídica, saber utilizarla más allá de las normas procesales que muchas veces retardan medidas. El trabajo que tenemos que hacer es cultural, es trabajar sobre valores, sobre creencias y sobre conocimientos, de construir el conocimiento adquirido hasta ahora para poder avanzar. Bueno, yo había traído también, no lo voy a leer por supuesto, una de las mujeres que escribió antes de la década del 70, pero en esa resistencia que fue creciendo, y en la década del 70, del 80, que acá con Gaby siempre decimos que vamos a escribir sobre esas mujeres, empezaron a llevar a la academia toda esta revisión del conocimiento para la inclusión de las mujeres. Pero si no hubiera estado antes esta mujer que nos dio un legado muy importante, como es que lo personal es político, pero no en el sentido de política partidaria, sino de transformación de la sociedad, de la realidad social. ¿Para qué cosa? Una cosa mínima que no es mínima, la inclusión de las mujeres en la realidad social. Mientras no entendamos eso, la violencia va a persistir. Y por supuesto, los cambios culturales son mucho más lentos que cualquier otro cambio, porque exige un cambio de arriba, pero también una reflexión crítica sobre el propio accionar. Bueno, las voy a dejar con Gaby para que siga conversando, así no terminamos. Bueno, muchas gracias, Tanu. Gracias a la invitación, a compartir este espacio, a ustedes, a poder charlar un poquito. Esperemos que haya un espacio de diálogo después para escucharlos y escucharlas, a la gente que está allá, y por supuesto a la cálida presentación de Manu, que siempre nos pone en un clima lindo, como para empezar a trabajar así con tanto gusto. Esto para nosotras es mucho más que un trabajo, ¿no? Es inclusive una forma de vida. Hace mucho tiempo que trabajamos juntas, que leemos, que compartimos, que hemos viajado. Y bueno, hemos desarrollado nuestras profesiones y nuestras vidas desde esta mirada, ¿no? Que tiene que ver con una mirada de género, que es un poco lo que traemos hoy. Una mirada de género interdisciplinar, que también ha hablado un poco más. Sobre la interdisciplina, nada, simplemente agregar algo a lo que vos ya dijiste tan claramente, que quizás en la interdisciplina lo que nosotros siempre hemos buscado no es respuestas, si quieren, nuevas a viejos problemas, sino más que nada quizás también, además de eso, nuevas
preguntas para los viejos problemas. La interdisciplina permite eso, al mirar las cuestiones de otro lugar, una perspectiva más amplia, permite preguntarse otras cosas y permite un acercamiento más profundo que muchas veces ofrece respuestas a quienes acuden a la justicia, o por lo menos intentan. Es una manera de abordar. Nada, eso en cuanto a lo que vos habías planteado. Gracias. No, para compartir con ustedes traje hoy yo un pequeño apunte que me traje algunos borradores, no voy a leer todo, no se asusten, solamente algunas cositas como para no irme, ¿no? Que eso uno se da por las ratas, pero sobre todo quería entramar un poco estos conceptos, plantear la relación que existe entre familia y género, pensándolo ahí más disciplinarmente, ¿no? Acercándoles un poco algunas cuestiones de cómo se construyen las subjetividades individuales y colectivas dentro de las familias y cómo eso está atravesado por el género. Ver cómo eso ha cambiado históricamente. No podemos pensar hoy lo que se planteaba en la época de Freud, en la época de los antiguos psicoanalistas, a cómo vemos hoy la familia, que es lo que planteaba un poco Manu, cómo vemos a las mujeres dentro de la familia o las disidencias también, que se han incorporado desde un lugar de despatologización. Saben que no hace tanto tiempo, en los manuales de psiquiatría, por ejemplo, la homosexualidad aparecía como una patología, ¿sí? Como una perversión. Entonces estamos viendo esto como si hubiera pasado hace mucho, en realidad no pasó hace tanto. Y por ahí lo que sucede es que estos cambios han sido vertiginosos, se han ido incorporando en las leyes, pero todavía cuesta un montón modificar las cabezas. Esto que hablaba Manu de los prejuicios, de los mitos, esto quiero trabajar un poco, ¿no? Pensar los mitos y los prejuicios como cuestiones que sostienen un montón de conductas arbitrarias y de dónde se construyen. Bueno, también hablar un poquito de las violencias por razones de género al interior de las familias y por ahí que podamos reflexionar juntos, juntas, acerca de las violencias invisibles, que son quizá muchas de las que aparecen en las vidas cotidianas y que aparecen como micromachismo, por ejemplo, pero que después se van a desarrollar de un modo mucho más grave, pueden terminar en femicidios o en situaciones de violencia muy grave, ¿verdad? Así que bueno, esa es un poco la temática que voy a desarrollar. Para comenzar, un poquito ahí yo les preparé una lámina muy sencilla, como para que empecemos a pensar juntos, juntas, a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género. Es una definición que me parece que está bastante clara. Sobre todo hay una cosa ahí que yo quiero que piensen, una palabra que está puesta ahí, que tiene que ver con esto de cuestionar las verdades absolutas, que está entre comillas. Yo creo, personalmente, y comparto esta visión con mis compañeras, que uno de los aportes más importantes de la perspectiva de género es ese, cuestionar las verdades absolutas. Esto de siempre ha sido así, y siempre ha sido así, tiene que seguir siéndolo, el sentido común me dice que tal cosa. Bueno, si empezamos a mirar desde otro lugar, veremos que cae un velo, que no vamos a poder ver como mirábamos antes. Si las cosas fueron así, ¿por qué tienen que seguir siendo siempre así? Pensemos cuestiones cotidianas, cuestiones de la familia, cuestiones de la vida. Hay un corto muy lindo, no hay tiempo ahora, quizá en algún momento, si hacemos un taller, o sea, un espacio lindo como para compartirlo, que se llama Un aplauso para el asador. Capaz que alguno lo ha visto, es un corto de 10 minutos, no más que eso. Es maravilloso, porque ahí no se ve ninguna violencia explícita, no hay una situación tan alejada de lo que puede pasar en cada una de las familias de nosotros, de nosotras. Se los cuento para los que no lo vieron. Es una situación, una escena de un domingo típico, una mujer que entra con las bolsas, cansada, el marido que le pide el diario, que la trata con cierta displicencia, es cierto, pero no se ve ninguna violencia explícita, nada más que eso. Y después él como disfrutando de la escena de hacer el asado, cortar la picadita, la madre de él que lo viene a visitar, y ella que va con los chicos, viene a cortar la verdura, que lleva el pan. Y por ahí en un momento ella queda tiesa, ¿no? Mirando por la ventana de la cocina y ve una escena en la que ella es totalmente ajena. Está la abuela, digamos, la madre de los chicos y el esposo disfrutando, tomando un vino. Y le invitan a que ella se acerque. Ella queda como pensando, ¿no? Cómo queda por fuera de todo esto y cargada de la cuestión de los cuidados, el trabajo doméstico. Parece algo menor, digo, si nos ponemos a pensar. Pero si miramos en las vidas de muchas de nosotras, probablemente nos encontremos en algún momento de nuestra vida identificadas, y sin darnos cuenta, ¿no? Enseguida estamos las mujeres, hay una reunión familiar, nos levantamos enseguida juntas a lavar los platos.
no se nos ocurre invitar a los hombres, no sé, digo. Son pequeñas cosas, pero que van marcando lugares que jerarquizan, ¿sí? Estaba pensando en dichos también populares. Cuando era chica solía escuchar en mi casa que mi abuela hablaba con sus amigas y decía, ah, son cosas de mujeres, no como que tal. Y en cambio nunca escuchaba decir que eran cosas de hombres. Yo de chica pensaba, cosas de mujeres, cosas sin importancia. ¿Por qué? Y ya esto como que me hacía ruido, ¿no? Digo, cuando un niño o niña tiene esta frescura, y parecería ser que después de la vida como que te va domesticando y dejas de preguntar estas cosas. Entonces digo, en algún punto los invito y las invito a que volvamos a ser niños y niñas y que tengamos la frescura de preguntarnos. Y por ahí la perspectiva de género ayuda a eso, a cuestionar esas verdades absolutas. En estas cuestiones que son una construcción, como decía Mani, nada es absoluto. Justamente se va construyendo y se va modificando con el pasar del tiempo. Bien, me meto un poquito a lo que les contaba, la propaganda que les hice al principio, ¿no? Hablar de cómo se construye la subjetividad al interior de la familia. No voy a desarrollar una cuestión psicológica densa que no tiene sentido, y si quieren sí les puedo sugerir algunos autores, autoras, pero por ahí pensemos que desde que nacemos estamos todo el tiempo, ¿cómo les diría? Rodeados, pero no solo rodeados, impregnados, ¿no? Por lo que los demás esperan de nosotros, atravesados por lo que se espera de nosotros. Nuestra familia, la cultura más en sentido amplio, qué sé yo, el barrio, el club, la escuela, todas las instituciones van a ir marcando nuestro desarrollo subjetivo. En el caso de la familia hay expectativas previas. No sé, les digo una pavada que por ahí se me ocurre que puede ayudar y es clarísima. Lo que antes se pensaba si es niño o nena, ¿no? Rosa o celeste. Y esto era así. Yo me acuerdo hasta, bueno, mi hijo mayor tiene 26 y mi hija menor tiene 20. Y la verdad es que no se nos ocurrían otros colores. Era la nena rosa y el nene celeste. Había otros colores ocasionales. Bueno, nada, no significa nada el rosa o celeste, pero por ahí significa un montón en el sentido de las expectativas, de la pregnancia y la presencia del género femenino. El rosado, la delicadeza, la nena que se porte bien. Ay, bueno, ¿cómo te portas mal? Vos, ya una nena portándose así. Qué raro, ¿cómo se sienta de esta u otra manera? Todo eso no viene de la naturaleza. Eso es construido, y es construido en nuestra familia. Hay una autora que seguramente si cursaron alguna vez en alguna materia de psicología o en la secundaria, que se llama Margaret Meyer, que, bueno, una de las psicoanalistas clásicas, ¿no? Estamos hablando de que ella nació en el 1897, así que fíjense cuánto tiempo hace. Ya planteaba en su famoso texto El nacimiento psicológico del infante humano, que justamente el nacimiento psicológico no coincide con el nacimiento biológico. La biología es un momento espectacular, un acto, se nace, se aparece en el mundo. Sin embargo, el nacimiento psicológico es una construcción que lleva mucho tiempo y que recién en el cuarto mes los niños y las niñas empiezan a separarse un poco de la figura fuerte, de esa relación fuerte con la madre, ¿no? Decía Margaret Meyer. Y a partir de allí empieza a haber toda una construcción subjetiva marcada por un montón de otros vínculos. El psicoanálisis histórico, Freud, por ejemplo, ha planteado siempre mucha importancia de la relación de la niña con su madre, de la niña con su madre, y no tanto del padre, el padre más como afuera, o el que tiene que cortar esa vía, como el representante de lo cultural. Digo, en la actualidad, ¿nos podemos seguir preguntando esto y mirarlo así? Por ello yo he tomado acá algunas autoras que planteaban unas miradas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Michelle Tort o Deborah Tager, acá en Argentina, que van a plantear que los sistemas de crianza siempre han sido a predominio materno, y cuando la madre no está, es visto como un déficit. Oh, ese pobre niño no tuvo a la madre en su desarrollo. Sin embargo, si el padre no está, es más como naturalizado. La madre, dicen, se puede hacer cargo, puede ser madre y padre. ¿Están así? ¿Cómo lo pensamos? ¿Por qué lo pensamos desde estos lugares? Como ven, les traigo preguntas quizá un poco provocadoras, pero que tienen que ver con esto de que dejemos de tomar las verdades como absolutas. La perspectiva de género nos permite esto, mirarlo todo desde otro lugar y empezar a construir quizá al interior de las familias un universo un poco más equitativo, un poco más justo, ¿no? No estoy hablando de la justicia en términos de acceso a justicia, como hace acá Manuela, sino estoy hablando desde el sentido de la equidad, desde el sentido del respeto, de los valores. También, mientras estaba preparando la clase, había escuchado, y bueno, por eso lo quería traer,
una charla muy interesante de Rosa Cobos, seguramente ustedes la conocen. Ella hace un desarrollo muy interesante del concepto de violencia patriarcal y toma esta cuestión que me parece que lo podemos llevar para pensar en la familia, ¿no? Como toda institución, la familia incluida en ella, va a estar sostenida por diversos sistemas de valores, pero sobre todo agrupados en dos tipos de valores. Ciertos valores que son nucleares, estos que no se pueden mover, y otros que son más o menos periféricos, que se van sucediendo, se van modificando sin demasiado conflicto según pasan los años. Bien, lo que plantea Rosa Cobos, y yo en esto coincido, que lo traigo a la familia, es que fíjense cuánto ha costado mover esto que estoy planteando, por ejemplo, de la madre, ¿no? El rol materno, preguntarnos por el rol materno. ¿Qué lugar tiene el padre en la vida de los niños? O sea, ¿la madre es la que tiene que incluirlo? ¿O él que está incluido simplemente habilitado por ser padre? No sé. Se me ocurren un montón más de preguntas que a ustedes se les pueden ocurrir. Pero digo, estas preguntas muchas veces tienen que ver con esto que decía Rosa Cobos, del núcleo de valores que no se tocan, porque da miedo, porque desestructura, y da miedo de verdad, socialmente y hasta internamente, subjetivamente. Las que somos madres, seguramente muchas de las que están acá y que trabajamos, y que podríamos tener que trabajar mucho, porque queríamos, y además porque lo necesitábamos, con hijos chicos, seguramente no hemos estado lejanas a la culpa en algún momento, que significa esto de dejar el trabajo. Ay, dejo a mi hijo chico, pero por otro lado tampoco queríamos, y tampoco podíamos a veces dejar de trabajar y dejar de realizarnos fuera de nuestras casas, desarrollando nuestras profesiones, que también es parte de nuestro gusto, de nuestro placer, de nuestro ser en el mundo. Y todo eso es un malestar que llevamos las mujeres. Y ese malestar que llevamos las mujeres adultas no viene desde que somos adultas y madres. Todo eso se gesta desde que somos chiquititas, desde los regalitos que nos hacen. Acuérdense, las chicas y al compañero, qué regalos nos hacían cuando éramos chiquitos o chiquitas. Probablemente no les regalaban un autito a las chicas, por lo menos antes no se usaba, capaz ahora sí. Yo recuerdo que mucho no, pero era la niña modesta, que era la que me doy cuenta, que me molestaba mucho cuando me regalaban cositas para limpiar. Ay, odiaba eso. Había esas unas escobitas. Bueno, en fin, yo decía, pero esto no es divertido, ¿por qué me están regalando esto? Y bueno, y veía que a mis hermanos les regalaban otras cosas mucho más divertidas. Bueno, nada, digo, la gente no era madre de estos regalos, es parte de la construcción cultural y de la subjetividad. En realidad, durante mucho tiempo, digamos, no nos preguntamos demasiado. Me parece que estos espacios son para esto también, para pensar, bueno, de estas cuestiones más jugosas y tiernas, si quieren, cómo de aquí podemos pasar a empezar a pensar qué es lo que pasa con las violencias al interior de las familias, ¿no? Lamentablemente, no es lo que quisiéramos, solemos pensar idealizadamente que la familia es el lugar de amor, de contención, ningún niño va a estar mejor que en su casa, con sus padres, contenido y acompañado. Sabemos que lamentablemente no siempre es así. En muchos casos la familia, en lugar de ser el lugar de contención, es el lugar de los mayores horrores, bueno, en fin, situaciones terribles de abuso que puedan vivirse. Entonces me parece que desidealizar la institución familiar y pensar qué es lo que sucede dentro de la familia es un paso importante. Y pensar cómo. Empezar a pensar, que también traigo el segundo de los conceptos, de las violencias por razones de género. Cómo se van a presentar y cómo se van a mostrar al interior de las familias. No es lo mismo un conflicto. Ojo, no se vayan a estar pensando, ay, ahora todo está mal en mi familia, hay violencia. No, en la familia siempre pasan cosas como en toda institución. Duele algún trato, nos enojamos, hay tiranteza, esos son parte de los conflictos de la vida. Pero es diferente de las violencias por razones de género. Los conflictos tienen como particularidad, si quieren, cuando hablamos de una familia sana, que permiten hasta una mejoría de la situación previa. Se acumula tensión, hay un desencuentro, una situación que, bueno, uno de los dos miembros de la pareja no comparte, y entonces lo que pasa es una situación de desencuentro, hasta de grito si quieren, ¿no? De un conflicto más o menos expresado verbalmente, sin llegar siempre a lo físico, pero que permite un acuerdo y la superación del malestar pleno. En el caso de la violencia de género, eso no va a pasar. La situación se va a repetir sistemáticamente, siempre va a ser una persona, entre comillas, la que recibe los golpes y otra la que golpea, ¿se entiende? Y esto se va a repetir cada vez de un modo más brutal,
Y si esto no se corta, probablemente la salida pueda llegar a ser el femicidio. En otras ocasiones la violencia se mantiene más o menos estable y se tiene una vida terrible. No sé si les ha pasado alguna vez por ahí visitando alguna familia o lo han visto en la televisión por ahí en películas. Esta situación de tensión, ¿no? Previa a la explosión de violencia, que es el aire que se corta con un cuchillo, digo yo. Cuando hasta da miedo decir, respirar, decir algo, la situación ahí es previa a que la cosa explote. Bueno, esto pasa en muchas familias, y si hablamos de las familias, también hablamos de la pareja y de los niños. Esto afecta totalmente al psiquismo de los niños, que van a quedar expuestos y van a quedar marcados por esa situación familiar. Cuando antes se decía, yo recuerdo, yo tengo 62 años, no soy tan chica, no soy gracias por la chica. Y recuerdo que se decía esto, no, bueno, no me voy a separar por los chicos, ¿no? Esto no, bueno, por los chicos. Por los chicos no nos separamos, o sea, ¿por qué aguantamos la violencia? ¿Por qué sostenemos? ¿Es bueno para el psiquismo de los niños vivir así? En realidad no es bueno, ¿sí? Los niños que están expuestos a violencia, porque son testigos directos de violencia, van a tener marcas en su subjetividad que los van a dejar ubicados, si quieren, para ser extrema de uno u otro lado de las violencias. Terminarán en el futuro repitiendo esas violencias, o al contrario, serán sujetos o sujetas de esas violencias. Si hablamos de violencias de género, si hablamos de los niños y niñas expuestos a esas violencias, vamos a ver muchas veces cómo esas niñas después naturalizan esas violencias en posteriores relaciones de pareja futuro que repiten esta situación. Me estoy acordando de un caso que no es de la provincia de Buenos Aires, pero que me parece que viene bien para traerlo aquí, que es el caso de Carla Figueroa, seguramente lo conocen y lo recuerdan. Un caso terrible, muy doloroso, que para quienes no lo conozcan, por ahí después si quieren googleenlo para ver los detalles, pero les cuento un poquito. Carla Figueroa era una joven que falleció a manos de su esposo, y en esa situación estaba su niño mirando el femicidio. La historia terrible de esto no es solo la muerte de Carla, sino también que Carla, cuando era niña, había sido testigo del asesinato de su propia madre. Entonces, fíjense cómo estas violencias se encadenan. No digo que siempre vaya a pasar esto, la triste historia de Carla. Lo vemos como en algunos casos nos llama la atención la historia, el dolor, y cómo quizás nosotras, como profesionales interesados en estos temas, interesadas, comprometidos, comprometidas, podemos hacer la diferencia. A veces simplemente escuchando, ¿no? El testimonio, que es lo que va a desarrollar mi querida amiga Susana, que tiene tanta experiencia en esto. Escuchar desde un lugar de co-construir. Escuchar no es solamente pasivamente estar ahí y tomar notas. Escuchar es tener una escucha activa, una escucha atenta, una escucha que aloje, que permita que esa palabra de esa mujer maltratada al interior de la familia tenga un valor. Y saben que también que ella misma se escuche. Fíjense que cuando ustedes hablan con alguien, no solamente en una situación de esta, sino en la vida cotidiana, se están escuchando. Yo en este momento, por ejemplo, mientras que hablo me escucho, mientras me hablo me escucho, y nada, esto de hablar organiza las ideas. Uno se está escuchando, sabe a dónde va, esto le da seguridad. La mujer, cuando está contando una situación terrible de su vida familiar, también se escucha, y esta escucha propia es muy poderosa para ella, y permite un comienzo del dolor y un comienzo de poner en palabras. Lo que no se pone en palabras queda ahí, duele, agobia. Y muchas veces lo traumático, lo más doloroso, es aquello que no es asequible a la palabra. No sé si alguna vez les pasó alguna situación muy fea. Nos vamos de la violencia, lo digo para que puedan empatizar y ver el ejemplo. Y cuando lo quieren contar, no lo pueden contar. Era como tan terrible que no sale. Y capaz que sale a los días, sale al tiempo, y ahí lo pueden contar. No es porque no quieran, es porque justamente lo que se juega es un mecanismo psíquico que tiene que ver con mecanismos de defensa que se ponen en juego, por ejemplo la negación, y hace que tratemos de borrar y de olvidar. Eso que nos pasa no se borra, no se olvida, queda marcado y es parte de nuestra vida. Y va a ser esa huella de alegría, o en este caso de tristeza, traumática, que va a marcar nuestra vida y nuestros vínculos. No quiere decir con esto que no haya solución, ojo, ¿sí? No todos los niños y niñas expuestos a violencias van a tener después vidas terribles y van a estar sumidos en la violencia. Algunos de ellos van a tener la posibilidad de desarrollar características de resiliencia, gracias a su propia personalidad,
a los factores del entorno, pero bueno, la idea es justamente que no tengan que pasar por estas situaciones. ¿Estoy alguno también? Los tipos y modalidades, buenísimo. Bueno, ahí tienen, están compartiendo Manuela, los tipos y modalidades de violencia que aparecen en el reflexo normativo nacional y provincial. En este caso, yo estoy desarrollando una modalidad, que es la modalidad de violencia doméstica. Recuerden que los tipos de violencia, que es una explicación general pero conectada, ¿no? Son clasificaciones, son formas de dividir las características de las violencias. Y las modalidades van a ser las formas de esas clasificaciones se van a configurar y van a aparecer en diferentes ámbitos. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la modalidad de violencia doméstica, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia sexual, puede haber violencia económica, en fin, empiecen a pensar todas las que quieran y van a ver que un montón de ellas van a caber. Y es una de las formas de modalidad de violencia más terribles, a mi entender, porque es justamente la que es producida por la persona que vive con nosotros, nuestro compañero, nuestra compañera, la persona con quien nos apoyamos. Y justamente esa persona que debería ser el apoyo, el sostén, el compañero, quien aloja, es justamente quien nos lastima. Si el mundo es tan estresante, el afuera cansa, salir afuera, las bocinas, manejar, el trabajo, ¿qué pasa cuando llegamos a casa y no tenemos ese momento de tranquilidad, de relax, de ser escuchadas, sino que al contrario tenemos el infierno en casa? Realmente no hay subjetividad que aguante. Y hay un montón de indicadores clínicos, Susa de mucho de esto, lo ven las mujeres que atienden a OBD, se dan cuenta de todas las marcas de la violencia. Las mujeres, los niños, ¿no? Aquí hablamos de la familia en general. ¿Tengo tiempo? ¿Cómo estoy? Bien, ¿Sí? sí, tenés un ratito más. Voy un poquito más entonces. Bueno, esto que estaba mostrando acá, Manu, es un poco lo que yo ya estuve hablando, ¿no? El tema de las infancias. Ahí yo planteaba el género en cuestión, es decir, salirse un poco de la mirada biológica del género y ver cómo esto se construye. Pero quería ir ahora a otra que habla de los mitos, que creo que es la que sí. Ahí está. Este concepto de mito a mí me gusta bastante. Lo he trabajado mucho escribiendo con Manu y también escribiendo sola, pensando distintos mitos, como sobre todo lo que me llama la atención, lo que me interesa desarrollar de los mitos, es justamente cómo titulo yo esa análisis. Pensar los mitos como dispositivos de poder. Y cómo esos mitos son dispositivos de poder que de alguna manera van a estar en la base de los prejuicios, de las nociones de sentido común. Y cómo van a dar racionalidad a esos prejuicios, esas nociones de sentido común. ¿Por qué? Porque los mitos son poderosos en tanto que ni siquiera nos preguntamos. Justamente parte del poder de los mitos es que es algo que se repite y como expresión, y se supone que ha sido siempre así. El mito también es poderoso como un dispositivo porque tiene la capacidad de generalizar. Las mujeres son de esta manera, no sé, los hombres son de esta manera. Ejemplo de un mito terrible que tiene que ver con lo cruzado de la racialización, ¿no? Y cómo no solamente tenemos que pensar la perspectiva de género cruzada por el patriarcado, sino también pensar en relación con la interseccionalidad, es decir, cómo se suman otras vulnerabilidades y otras respuestas también quizá ante esas vulnerabilidades para entender la vida de las mujeres. Todo esto lo dije porque me acordé de un mito que quería desarrollar, que era esto de los mitos de que las mujeres negras son más apasionadas que las blancas. O sea, ¿quién dijo esto? ¿Dónde salió? Es una pavada. Pero sin embargo hay un montón de hombres, fíjate, yo soy psicóloga de consultorio y la gente te cuenta cosas. No puedo contar que, pero que van por ahí a Brasil a buscar chicas porque son más famosas, las morenas. Bueno, nada, esto puede ser gracioso, pero piensen que hay otros mitos que no son nada graciosos y que son terribles, terribles. Mitos que, por ejemplo, sostienen la integridad natural de las mujeres. O sea, los hombres tienen que resolver las cosas importantes. Las mujeres por ahí son más emotivas y no tienen tanta racionalidad, no saben resolver, son inseguras, son indecisas. Mirá, si hasta manejan mal, andar los platos. Por ahí ya nadie nos dice eso cuando manejamos, pero capaz lo piensan, ¿no? Por lo menos está bueno eso de que no lo digan. Digo, me parece que hay toda una cuestión social ahí de no aceptar tanto esas violencias. Sin embargo, todavía falta bastante. Mitos, un montón. Otros mitos que, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en un texto que me parece que es muy interesante,
porque a veces no son tan mirados y son en verdad un obstáculo para el acceso a la justicia. Yo que lo trabajé en mi tesis. Son los mitos del amor romántico, ¿sí? El amor romántico, sabemos de qué estamos hablando, no es decir, no, esta mujer odia el amor, no estoy en contra del amor, pero sí de la idealización del amor, esto de que el amor es todo de la vida, que vamos a encontrar a otro o a otra que nos complete y vamos a ser felices. Por eso, bueno, sí, obviamente, es parte de la vida, es hermoso tener un compañero o una compañera, pero cuando se idealiza demasiado el amor, a veces en nombre del amor se soportan cosas que no son soportables, que son terribles. Y justamente a veces con la idealización del amor se idealiza la familia también, ¿no? Y entonces el narcisismo de esa mujer está pegado, el narcisismo me refiero a su autoestima, ¿sí? A la aprobación de sí, que está pegado a esa idea de amor romántico. Si le deja el marido, o sea, chao, o sea, toda su vida no tiene sentido, por más que es una profesional exitosa, que tenga hijos sanos y felices, pero ella ha debido devaluada porque ha perdido una pareja. Por ahí les quería transmitir y contar uno de los mitos que me parece que es como interesante, inclusive menos para contarlo en este espacio, que es uno de los mitos del amor romántico más conocidos, que es el mito de la Media Granja. Seguramente que lo conocen, ¿no? Viene de, en realidad es un mito griego. Se supone que somos dioses caídos que por habernos portado mal nos partieron al medio, digamos. Y andamos toda la vida buscando nuestra mitad. Y cuando encontramos esa mitad somos re felices y estamos muy enamorados y enamoradas. Nadie lo piensa en estos términos, pero ¿no les ha pasado alguna vez estar enamorados o enamoradas y pensar, ay, no voy a encontrar nadie como ese hombre, o no voy a encontrar nadie como esa mujer? Bueno, esa adherencia fuerte a ese mito del amor romántico hace que, bueno, es buenísimo, me quiere, pero a veces se enoja y me grita un montón. Pero él se le pasa, está enojado, es bueno en realidad, es un buen padre, trabaja un montón. Y ahí empezamos a aceptar cosas que no hay que aceptar. Y ahí empiezan a aparecer las diferentes formas de violencia. Por ejemplo, una, la más conocida, la violencia psíquica. Este aire que se corta con un cuchillo, me aguanto hasta que se le pase, se le va a pasar, va a estar todo bien. Después se explota, trato de bajarlo, pienso que no voy a poder controlar, y después él se arrepiente y me pide perdón. Y me regala flores y bombones, y me promete que nunca más va a pasar, y está totalmente convencido de que no va a pasar, porque él también se lo cree. Yo me lo creo, él se lo cree, y empezamos de vuelta. Y el ciclo vuelve a empezar. Lo llevo al acceso a la justicia. ¿Qué pasa con una mujer en estas circunstancias? Ella va al psicólogo primero, y con nosotros. Y nosotros nos mandamos con el abogado, y va con el abogado. Y después se arreglan, quizás vuelven con el marido y dejan al psicólogo y al abogado. Y después vuelven peor. Bueno, esto es bastante frustrante, es difícil, es doloroso. Tenemos que estar preparados y preparadas para estas cosas, porque justamente es parte del ciclo. O sea, es esperable que esto pase, ¿se entiende? Debe pasar porque así funciona este ciclo. Entonces, ¿qué es importante actuar en ese momento cuando se hace la denuncia, cuando está la explosión de la violencia? ¿Cómo actuar? No, vos tenés que dejar a tu marido, no, ¿quiénes somos para decirle eso? Actuar sembrando dudas, preguntas. ¿Por qué vivís así? ¿Elegís vivir de esta manera? ¿A vos te gusta? ¿Te hace bien? ¿Hay otra forma de vivir? Fíjense que de vuelta la perspectiva de género. Cuestionamos las verdades que para esas sujetas son absolutas, las que han conformado su historia de vida. Bueno, voy a decirles otras cosas, pero me parece que con los mitos estamos bien. Entonces, vamos a aplaudir. Me disculpa, me tengo que retirar. Nos vemos esta semana. El jueves. El jueves. Ahora sí. Bueno, gracias. Chao. A todas y a todos. Bueno, para mí estaba pensando mientras escuchaba primero a Rosario y después a quienes me precedieron, mis queridas amigas Manuela y Gabriela, que bueno, fue como una tarde como de celebración, porque bueno, fui colegiada por mucho tiempo aquí en el Colegio de La Plata, que recibí en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Manuela fue mi profesora de grado. Y bueno, así que volver después de muchos años que no venía aquí a la ciudad de La Plata, si bien vivo en la cercanía de la ciudad, bueno, la verdad que es una tarde muy, muy linda y muy especial.
especial para mí en lo personal, y después también compartir este espacio con mis queridas compañeras, mis queridas amigas, Gabriela, Manuela y Gaby, porque bueno, nos conocemos, como bien dijeron ellas, reseñaron desde hace muchos años, y nos une, bueno, más allá de todo el trabajo, nos une un fuerte lazo de amistad que hemos sabido construir y de confianza, que bueno, que nos alivia tanto en muchos tiempos de nuestras vidas y de nuestras etapas que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir. Así que bueno, para mí es una tarde también de celebración, porque siempre estos espacios que se habilitan siempre son interesantes, porque como bien dijo Manuela, nos encontramos como para conversar. Seguramente todas y todos quienes están aquí presentes y quienes están en la vía virtual están conectados en su cotidianidad con estos temas que estamos tratando y que el curso va a tratar. Así que bueno, siempre es interesante celebrar estos espacios. Mi participación cuando me convocó Manuela y Gabriela y las Gajes, lo pensé una cosa por ahí más ágil y práctica y que tenga que ver con este encuentro y con esta conversación que podamos tener, porque bueno, hace a nuestro quehacer diario. Y que es un momento muy particular, y mis compañeras que me precedieron me han dado un pie bien interesante para seguir como profundizando. Y es el momento cuando estamos frente... Es suficiente con la presencia, muchacho. Buen descanso. Bueno, Los muchachos se van a descansar. Las muchachas nos quedamos. Sí, no desactivé el audio. Soy Sebastián Martínez, que estaba despidiendo al juez de paz de Bransen, que se tiene que ir. A descansar, sí. Perdón. No. Era la verdad, en definitiva. Bueno, les decía, quería compartir, digamos, el tema de un momento particular y singular en la vida de las personas que padecen diferentes situaciones de violencia, que es el momento donde se acercan, bueno, del escenario que nos convoca, vamos a ubicarlo a la Agencia de Justicia o a la Administración de Justicia, a pedir protección o a poner orden a ese desorden que están viviendo. Voy a situarme, pero solamente a modo de ejemplificar la situación, pero aparte porque sabemos que la mayoría de los casos, el universo que trabajamos son mujeres que están padeciendo situaciones de violencia y que acuden a la Administración de Justicia, pero bien podrían ser personas adultas mayores, personas con discapacidades físicas, con discapacidades mentales, niñas, niños, jóvenes, quienes se acercan porque están encontrándose en situación de violencia. Digo, encontrándose, me gusta ese término que lo tomo de mi querida amiga Rosa Endel, porque ella dice, están en situación de violencia, y me parece que es interesante porque cuando no ubica a las personas en un modo estático, digamos, que inexorablemente se tienen que quedar ahí, esa posición rígida, sino que las pone como el movimiento. Uno está en situación, está en tránsito, puede tener la posibilidad de salir de esa situación. Entonces me parece interesante indicar que están en situación de violencia. Digo esto porque permanentemente esas personas que están en situación de violencia permanentemente, como les decía, realizan muchas veces ellas no logran percibir, pero producen pequeñas resistencias reales y concretas al poder, digamos, que ejerce quien las oprime, quien las agrede, quien las subordina, quien las domina. Entonces, eso me parece interesante de rescatar. Voy a traer un ejemplo. Hace muchos años nosotros dábamos en un programa donde yo trabajaba, dábamos charlas y
surgió una señora, se acerca cuando terminamos la charla, y ella nos dice que ella había sido víctima de violencia por muchísimos años por parte de su marido, y ella en un momento de ese proceso de esta situación de violencia encuentra en un diario hace muchos años, en un diario, un pequeño recorte de un grupo de ayuda para mujeres que estaban en esa situación, y ella lo recorta. Bueno, pasa el tiempo, un día recibe una gran golpiza de parte de su marido, y esa noche al marido le entregaban el premio al mejor vecino. Había una cena en el barrio porque era el mejor vecino. Seguramente conocemos la doble fachada, todos estos conceptos. Entonces ella recibe esa golpiza esa tarde y recuerda ese recorte que tenía guardado de hacía muchísimo tiempo, y ahí es donde empieza el proceso de salir de esa situación de violencia. En este punto, digamos, quería compartir este encuentro, esta conversación con ustedes, porque me parece que es un momento bisagra y fundante, no solamente en la vida de esas personas, sino también en el rol, o digamos, en el papel que nosotras y nosotros jugamos como operadores, como actores sociales, como agentes de la justicia, en este caso que creo que, digamos, todos quienes están aquí, todas en este curso, tienen este tránsito por la administración de justicia. Les decía, me ubico aquí porque me parece que hay que jerarquizar el tema del testimonio. Testimonio, relato, denuncia, como querramos conceptualizarlo, pero me parece que es una duda pendiente que tenemos, que estamos trabajando en estos temas, que es jerarquizar el testimonio, jerarquizar el relato, jerarquizar, como decía Gabriela, el poder poner en palabras todas las atrocidades o todas las violencias que esa persona ha estado viviendo. Me parece que bueno, es una tarea que nos debemos. Entonces, ubicar al testimonio, al relato, como unidad, digamos, de análisis, es un desafío conceptual, en varios sentidos. Primero, porque nos acerca a trabajar, a abordar a la temática de una manera diferente. Segundo, porque es un posicionamiento ético que amplía el concepto de acceso a justicia o acceso a la justicia que traía Rosario y que traía Manuela, y aparte que nos proporciona ese testimonio una verdad jurídica y una verdad histórica, ¿sí? Vamos entonces a ir como buceando sumariamente, digamos, estas cuestiones que tenía pensado compartir con ustedes. Generalmente, y voy a ubicarme en el binomio hombre-mujer, pareja teniendo un vínculo sentimental, porque es, digamos, el universo, ya digo que me animo y me atrevo a decir que con quien más nosotros, digamos, estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando la mujer llega a la instancia que sea el juzgado de paz, a la fiscalía, a la comisaría, a la oficina, a la administración de justicia, a la agencia de justicia en sentido amplio, generalmente llega en esta instancia que bien reseñaba Gabriela, ¿no? Esto del ciclo, llega cuando ha padecido la escalada de violencia. Eso en la mayoría de los casos lo vemos, ¿no? Cuando la violencia que ha padecido es inminente. Fue en la tarde, fue en la noche anterior, fue hace una semana. En ese rango, digamos, no es mucho más, no viene, es muy raro que venga a denunciar, a no ser los delitos contra la integridad sexual que podíamos ver, y sobre todo en el contexto de pandemia, donde recibíamos por ahí testimonios de personas que habían padecido delitos contra la integridad sexual, de mujeres adultas que por ahí lo habían padecido cuando eran niñas, y bueno, se les disparaba y ese era el momento que podían poner en palabra lo que habían vivido. Pero generalmente, como les decía, recibimos el testimonio en esta, digamos, si vemos el ciclo, en el segundo momento, que es cuando viene la escalada del ciclo. Se ha dejado el proceso de acumulación de tensión, produce la escalada, digamos, de la violencia, y entonces nos encontramos con una persona, con una mujer, vamos a ubicarlo en este ejemplo, una mujer
que está muy angustiada, muchas veces está desorganizada, está muy impactada, está muy agotada, está muy dolida físicamente, muchas veces porque tiene lesiones, está muy dolida anímicamente, está muy avergonzada. Generalmente, si viene de un tránsito, de un vínculo de muchos años de violencia, donde este ciclo se ha renovado, no puede creer que quien le decía que iba a cambiar, que le prometía que no iba a pasar nunca, que volvió otra vez a lo mismo. Entonces, con ese, digamos, con esas características es donde nosotros nos vamos a adentrar a trabajar. ¿Bien? Entonces, vamos a entrar a analizar, digamos, a esa mujer o esa persona que se acerca como en dos vertientes. Por un lado, la mujer que ha padecido estas situaciones de violencia, que viene con estas características, poder empezar a poner en palabras, primero a registrar que está padeciendo una situación de violencia, que es como un primer paso, porque no todas pueden registrar que están en situación de violencia. Entonces, el primer paso es poder haber registrado que está en situación de violencia. De ahí poder haber dicho un disparador, que muchas veces después nosotros en el devenir del testimonio, ya si me da el tiempo podemos profundizar, decimos, pero viene por este hecho que por ahí es menor. Después empieza a desatar todo un historial de violencia. No sabemos qué le disparó, pero que bueno, que ese fue el día que dijo, voy, digamos, a la instancia pública, voy a la administración de justicia y voy a poner voz a todas las atrocidades, voy a poder empezar a poner en palabras esto que decía Gabriela, se empiezan a escuchar. Eso ya es preparador. ¿Por qué? Porque corta con el camino de la impunidad, con el camino del silencio, con el camino de la cosificación, con el camino de la dominación de tantos años de subordinación, corta con ese camino tan doloroso que ha transitado, y también corta con como gusta decir, con esas aventuras y desventuras que le han proporcionado las resistencias que ha podido ir sembrando en esas situaciones de violencia. Recuerden que siempre ellas, las personas que están en situación de violencia, siempre están resistiendo al poder del agresor. Muchas veces no lo perciben como resistencia, pero son resistencias reales y resistencias concretas. Entonces, el poder poner en palabras ya empieza a alejarse de ese camino tan oscuro, si se quiere, y empieza el otro camino, que es el camino de la memoria, que es el camino de la reconstrucción, que es el camino de la reparación, que es el camino de salirse de objetos y de ponerse en un lugar de sujeta, en un lugar de reconocimiento. Nosotros me recuerdo que en mi trabajo, hace unos años, porque hay que trabajar con estas personas, con una compañera que era trabajadora social, comenzaba cuando, antes de recibir a la mujer, vamos siguiendo con el ejemplo de la mujer, nosotros nos habíamos comprado un mapa de América del Sur, porque recibíamos mucha población de países limítrofes. Entonces teníamos un mapa de América del Sur, y esto en el lugar donde nosotros estábamos no lo sabían. Esto era una cuestión, digamos, un acuerdo que nosotros teníamos con ella, entre las dos. Entonces teníamos un mapa de América del Sur, y cuando venía una persona, nosotros empezábamos, bueno, con lo que seguramente hacen ustedes, ¿no? Los gatos duros, digamos. Entonces decíamos de dónde viene, dónde nació. Entonces, por ejemplo, la señora decía, bueno, nací en San Pedro de Jujuy. Entonces nosotros ubicábamos Jujuy y decíamos, bueno, en esta zona hay zona de monte, hay montaña, pasa tal río, se lo nombramos, y ya la persona, les puedo asegurar que ya la ubicábamos en otro contexto, ¿sí? Porque le dábamos la singularidad, la poníamos, digamos, en el lugar de individuo, en ese lugar que por ahí muchas veces o nunca, capaz en todo su historial de vida, no solamente de estar en ese vínculo con esa persona, nunca nadie le otorgó esa individualidad. Entonces eso nos permitía a nosotras, después como operadoras, trabajar y acercarnos de otra manera.
Entonces, volviendo a la primera vertiente que quería compartir con ustedes, tenemos esta persona que ha empezado ha dejado, digamos, con el decir, con el poder poner en palabras, ese camino, si se quiere, oscuro, y ha comenzado el camino de la reparación, el camino de la memoria, el camino de la reconstrucción, ¿sí? Y ese camino de la reconstrucción, en una primera intervención, perfectamente lo podemos reconstruir, ¿eh? Porque todo, como dice una canción, todo queda en la memoria. Es impresionante como cuando nosotros empezamos a bucear, a indagar en ese historial de violencia, la persona perfectamente puede ir, digamos, desandando todo el historial de violencia. Por ejemplo, empezamos a trabajar con la última situación de violencia y perfectamente podemos, digamos, ella perfectamente se puede ubicar en cuál ha sido la situación de mayor gravedad que sintió en ese momento cuando estaba padeciendo esa situación de mayor gravedad. Puede perfectamente ubicarse si ha sido víctima de violencia en la más temprana infancia, cuál ha sido la situación que la ha marcado. Ella permanece, digamos, la trae a ese contexto perfectamente como si estuviera viviéndolo al momento, digamos, donde padeció una situación de violencia. Es un caso concreto. Cuando nosotros le preguntamos cómo eran tratados cuando eran chiquitas o chiquitos, ellos perfectamente pueden hacer una reseña de una situación doméstica cuando el papá la golpeó en tal día y estaba en la cocina. O sea, la describen perfectamente y capaz que estamos hablando de personas que tienen 40, 50 años y eso pasó cuando tenían 5 años. Queda en la memoria. Entonces, perfectamente, digamos, podemos ir acompañando ese proceso de empezar, digamos, a poder poner en palabras, digamos, todas las violencias padecidas. Y ahí me voy a la otra vertiente que quería compartir, que es el impacto, digamos, cómo nosotras y nosotros como operadores, como actores sociales trabajamos, porque, digamos, no es una tarea sencilla, como dice Elizabeth Schneider, el maltrato siempre es perturbador. O sea, estamos trabajando con un universo que no es grato. Entonces, como operadoras y operadores tenemos que tener, digamos, la empatía, la escucha necesaria, la concentración, les digo yo a quienes trabajan conmigo, es un momento, a mí me parece que es un momento íntimo, es un momento fundante, es un momento irrepetible, el momento del testimonio. Tenemos que tener, digamos, toda la concentración necesaria. No podemos estar, que si el mensaje en el WhatsApp, que si pasa tal persona, que si me peleo con mi compañera que está al lado. No, es un momento sumamente de una extrema concentración. Si queremos obtener una praxis lo más asertiva posible, lo más ajustada posible, si queremos tener una recopilación de insumos necesarios para después facilitar como nexos entre esa persona, nosotros, y la magistratura, que es quien tiene que decidir. Definitivamente sabemos que la magistratura es la que aplica, es la que dispone las leyes de protección, que es el fin, el objetivo por cual vino esa persona. Queremos, digamos, acercarnos y contextualizar a quien tiene que decidir. Tenemos que ser sumamente asertivas en nuestra praxis a la hora de intervenir con las personas que están atravesando situaciones de violencia, ¿sí? Todo, digamos, ¿por qué? Porque un dato menor, que muchas veces, a ver, lo voy a traer con un ejemplo concreto. Nosotros estamos en la toma de datos y, por ejemplo, la persona dice, me acompaña mi pareja actual. Bien, bueno. En el devenir del relato vemos, registramos que el agresor era una persona sumamente celosa y sumamente controladora. Nosotros es una pregunta que tenemos necesariamente que hacer y que este último tiempo, por ahí una pareja que hace años que está separada.
pero el relato surge que en el último tiempo la persona, la expareja se ha vuelto sumamente controladora, sumamente celosa, sumamente... Hay algo. Entonces, es una pregunta necesaria que nosotros tenemos que hacer si el agresor, si la expareja sabe que ella está en otra relación. Entonces, y ahí, en muchos casos dice, él sabe que estoy en otra relación y, bueno, la pregunta que sigue. ¿Y cuál fue su, digamos, su actitud? Y se puso más violento, cuando se enteró. ¿Bien? Entonces, eso cambia todo, digamos, puede llegar a cambiar toda la intervención. ¿Sí? Porque sabemos que estadísticamente muchos de los femicidios, como trajeron mis compañeras, se dan en esta situación. Cuando el agresor sabe que esa persona ya no le corresponde ni en cuerpo ni en alma, que ya está en otra relación, y más relación con una cuestión sexual. Entonces, ahí es donde se dispara y puede provocar la muerte. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿qué nos da? ¿Da la lectura? ¿Nos da la formación? Sí, nos da la formación. Nos da, digamos, como bien decía Rosario y decía Manuela, en este contexto, digamos, tan cambiante, en un escenario, digamos, donde permanentemente se están cambiando, hay nuevas categorías teóricas, es necesario como operador estar nutriéndonos necesariamente, sí, pero también nos da el modo de estar, el modo de ponernos y el modo de escuchar, de querer escuchar, ¿se entiende? Perfectamente la persona esto lo registra, lo capta, perfectamente la persona, si se logra, digamos, un clima, digamos, digamos, el clima que se necesita para intervenir en estas situaciones, se puede, digamos, lograr perfectamente que la persona, víctima de las situaciones, de diferentes situaciones de violencia, pueda comenzar a entregarnos, como a mí me gusta decir, a ofrecernos ese testimonio que después a nosotros nos sirve como un insumo para ser como nexo entre la magistratura. Pero también hay algo interesante. Cada testimonio que a nosotros nos proporcionan, que nosotros hemos escuchado a lo largo y que escucharemos y que estamos escuchando cotidianamente, nos modifica a nosotros y a nosotros. Cada testimonio porque nos modifica nuestra subjetividad. No somos las mismas ni los mismos cada vez que nosotros escuchamos un testimonio. Por eso decía la importancia de jerarquizar el testimonio. ¿Por qué? Porque es intransferible. Hay una historia que se ha incorporado a nuestro acervo. Nosotros después, y nosotros la podemos muchas veces compartir, porque es una historia muy fuerte, necesariamente salimos y la compartimos con nuestros compañeros, o con nuestro equipo, nuestras compañeras. O si sigue todavía o no nos da el espacio, o no podemos, las compartimos con nuestros afectos y venimos y les contamos y nuestras familias se quedan mirando, y bueno. Pero siempre es como, hacemos como un pasaje. Nunca es la historia que a nosotros, por eso digo que es intransferible. Nunca podemos reproducir ese momento, digamos, fundante, ese momento, digamos, íntimo, ese momento que no se va a volver a repetir, que es cuando tenemos frente a la persona que está toda ahí, que está con sus silencios, con sus formas de decir, con sus tiempos. Los testimonios no son siempre lineales, no son siempre como nosotros nos gusta escuchar, no son siempre organizados. Les ha pasado, no digo nada nuevo, cuando una persona viene desorganizada, nos desorganiza a nosotros, desorganiza los papeles, nos desorganizamos con los compañeros, no sabemos después por dónde comenzar. Pero, digamos, la persona, digamos, que ofrece ese testimonio tiene que tener, requiere de nosotras y de nosotros el tiempo que ella que necesite, y va a contar la situación como pueda contar, con sus, ya le digo, con sus modismos, con su historia, con su silencio, con sus posturas, con sus descansos, con sus llantos, con sus angustias, y esto la persona va procesando, pero también nos va como registrando, ya les digo, si nosotros
estamos perfectamente atentos, estamos perfectamente atentos a lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, lo que quería compartir, este nuevo, digamos, este testimonio tiene una verdad jurídica porque va a servir para la magistratura, pero también tiene una verdad histórica, porque cuenta, digamos, qué pasó a ese vínculo, a esa familia, a ese grupo, a esa mujer en un momento determinado. Y le sirve también, no solamente para ella, después el pronunciamiento que obtenga de la justicia lo va a poder sostener, viene en tiempo y forma, no lo va a poder sostener, es otra historia. Ya el decir el testimonio la repara. Y también les va a servir, con esto quiero finalizar, como verdad histórica, a sus hijas, a sus hijos, a su familia, que muchas veces tienen el registro, mi mamá no hizo nada, mi mamá no fue a ningún lado, y esto, el poder decir esa mujer, alguna vez yo hice algo, quedó acá, quedó registrado, porque aparte queda todo instrumentado en la Administración de Justicia, que es todo público, bueno, a esa persona ya le sirve. Así que bueno, nada más. Sí, ¿tienen alguna pregunta? O... Yo soy Sebastián Martínez, el que habló recién, que me escucharon. Yo quisiera despedirme, o mejor dicho, no quisiera irme, que me tengo que ir sin antes dejar dicho algunas cositas, ¿sí? Sobre todo agradecimientos. ¿Puede ser? Es un segundito. Sí, Sebastián. Bueno, no, Rosario me iba a pasar la palabra, pero se olvidó, no importa. Voy al final. Bueno, en primer lugar... no sé, vamos a ver. Agradecer al Colegio de Abogados, a la Comisión Directiva y especialmente a Rosario Sánchez, en su condición de presidenta del Colegio de Abogados y en su condición de mujer presidenta. Es una circunstancia que me parece que hay que remarcar, hacer hincapié. Ella debe estar acostumbrada en estos últimos tiempos que se la felicite por esta situación. Yo tengo el deber institucional de darle buenos augurios a esta presidencia con una mujer a cargo de un colegio de abogados que históricamente ha tenido una estructura con muchísima prevalencia de varones o de hombres. Eso por un lado. Y después decir del acompañamiento institucional desde la justicia de paz a este tipo de actividades. La modificación de esta realidad es con todos. Cuando digo con todos, es todos los operadores judiciales, los jueces, los funcionarios, los empleados, y ustedes, los abogados y abogadas, en un rol fundamental. Me parece que los abogados y abogadas, esta vez a propósito de la encomienda que le hace el Estado, ¿sí?, para defender a gente que merece defensa pública por carencia de recursos económicos y culturales, me parece que el rol de abogadas y abogadas en esta tarea titánica, pero con gran decisión política en los últimos tiempos, de romper o de tratar de achicar esa distancia de género que la sociedad viene padeciendo, digo yo, desde su origen, me parece que el rol de abogadas y abogados es fundamental. Desde los propios tiempos o momentos de la postulación que hagan en cada presentación, entendemos que el abogado tiene, como auxiliar de la justicia, condición que ponemos siempre de resalto, tiene un papel fundamental. Papel fundamental en señalar todos aquellos razonamientos basados en estereotipos que son muy comunes en el quehacer judicial. Decirlos desde el vamos en la propia postulación, o señalarlos frente a los razonamientos que el juez lleva adelante en las decisiones. Me parece que abogados y abogadas, en este caso de la justicia de paz, a propósito, reitero, de esta encomienda que el Estado les hace, son partícipes fundamentales
de este cambio cultural que entiendo se está operando en la realidad, pero que de todas maneras no va a llevar mucho tiempo. Así que, de nuevo, felicito la organización de este programa de actividades de capacitación por parte del colegio. Esto va en línea con una política más general que sé que tiene también el Colegio de Provincia. Y por último, agradecer la participación de los jueces, los funcionarios y de empleados de la Justicia de Paz, que acá en el Departamento de La Plata y en toda la provincia están en la misma lógica que ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación y vamos para adelante con esto. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y le transmitimos tus saludos a Rosario. Ahora se los mando por WhatsApp igual, pero bien, bien. Quería dejar dicho eso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nada, en nombre del colegio, agradecerles a Susana, a Gabriela, a Manuela, a ustedes presentes, por supuesto, como dijo Sebastián, a toda la Justicia de Paz, tanto a funcionarios como asesoras, asesores, defensores y defensoras ad hoc, que para ellos está precisamente dirigido. Nosotros lo pensamos desde el punto de vista del ejercicio profesional y todas estas herramientas que ustedes brindaron, estos análisis, sobre todo tu último análisis vinculado con el testimonio, digamos, ustedes lo plantearon por ahí en el marco de instituciones estatales, pero lo cierto es que las colegas y los colegas lo encuentran en el cotidiano en sus estudios jurídicos, y quizás son ellos los que tienen que, y ellas, nosotros, quienes que tenemos que desarrollar esta sensibilidad y esta escucha preliminar, porque muchos llegan, digamos, estamos hablando de distintas condiciones, por supuesto, de situaciones de vulnerabilidad, pero nos han llegado al colegio colegas solicitando asistencia respecto a cómo abordar una consulta profesional vinculada con la violencia. Entonces, todas estas herramientas que ustedes nos dan, me parece que son sumamente importantes y que no podemos no tenerlas. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, damos por concluidos, ustedes quieren decir algo, y los esperamos y las esperamos el jueves a las 17. En el chat hay preguntas, en material se puede, de la reunión se puede pasar a los intervinientes. El material, la presentación. Sí, Sí, la ponemos. ¿Lo tenés vos? O... Sí, nosotros después lo vehiculizamos por el área. Si no, se académica. los mando. Sí, Perfecto. perfecto. ¿Querés que te a lo dé? Rosario. Sí, ahora lo arreglamos y después se lo ponemos a los participantes del área académica. Y al final tiene bibliografía que pueden utilizar, trabajos que hemos escrito las tres en forma individual, colectiva, producto de nuestras investigaciones. Mi nombre está mal puesto, yo soy Isla Gabriela en realidad. Primero Siempre Isla. uso Gabriela, pero digo por si me Bueno, encuentro por ahí. ok. Por si Soy necesitan una profesional, porque ella, aparte de dedicarse a la investigación, porque estas son las cuestiones interesantes. Ella, aparte de dedicarse al ejercicio de la profesión, investiga, lee, estudia. En el caso específico de ella, trabaja también en investigación. Pero lo importante de un profesional es permanentemente, aparte de tener la escucha atenta, ir deconstruyéndose en función de las marcas que van dejando. Los éxitos y los fracasos dentro de la profesión. A veces nuestra profesión, que yo ejercí durante mucho tiempo en forma libre, tiene eso, tiene a veces la soledad de tomar una decisión y luego la responsabilidad que cae sobre nosotras con respecto a eso. Entonces, lo importante es hacer ese diálogo permanente entre la teoría y la práctica. Y sobre todo, por eso les dejé un montón de bibliografía, porque son investigaciones empíricas situadas. Es trabajo que se hizo entrevistando, no solamente a personas de la Administración de Justicia, sino también a abogados, abogadas, y no solamente de La Plata, sino también de toda la provincia de Buenos Aires. Así que los y las invito a que esto sea una punta de iceberg
para que siempre estén atentas a las producciones y a tener ese tiempo en el estudio de la reflexión para poder trabajar también con la investigación y poder ser, porque a veces muchos decimos, exacto, pero siempre hablamos de la ética como un valor, y tenemos que ser éticos, y tenemos que saber escuchar. Es esto, es permanentemente estar revisando nuestras prácticas en función de ir a quien está poniendo un método con respecto a las respuestas. Porque todo lo que dijo Susana en testimonio no es solamente producto de su hacer profesional, sino también de su trabajo en investigación, de sus lecturas, de su reflexión sobre lo que ha realizado. No sé si no hay ninguna pregunta, un placer estar acá. Gracias. Nos vemos el jueves.